Buen día, jóvenes, sean bienvenidos una vez más a un encuentro educativo. El día de ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el niño inconsciente y aquellos cuidados de enfermería que garantizan la integralidad en relación al proceso de recuperación del paciente. En este caso vamos a hablar específicamente de aquellos niños y niñas inconscientes que vamos a tener en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde la atención recae sobre usted en un 100% cuando hablamos de la atención de enfermería, y que sabemos que este bebé no se va a poder recuperar si usted no le brinda una atención adecuada. Por lo tanto, la integralidad en cada uno de los procesos que nosotros realizamos como personal de salud requiere mucha atención en el caso de estos niños, porque sabemos que son niños que no le van a decir si sienten dolor, si no sienten dolor, sino que usted, mediante la observación, usted va a poder determinar cada uno de estos parámetros y va a poder brindar un tratamiento adecuado y oportuno. Cuando nosotros hablamos del niño inconsciente, tenemos que saber que el niño inconsciente requiere una atención continua de enfermería, y esta consiste sobre todo en la observación, el registro y la elaboración de lo que son aquellos registros, aquella valoración de los signos que nosotros estamos observando en ese momento. Las observaciones, cuando nosotros hablamos de todo esto, tenemos que saber que las observaciones cuidadosas y detalladas juegan un papel muy importante y muy trascendental, puesto que nos van a brindar una información muy valiosa respecto a lo que son los progresos del paciente, y esto nos va a servir para poder brindar un diagnóstico de enfermería adecuado, y dentro de ello tener una intervención de enfermería que nos va a permitir que nuestro pacientito se recupere. Por otra parte, también tenemos que saber que es una responsabilidad muy directa del personal de enfermería mantener lo que son las funciones vitales del niño y evitar aquellas complicaciones que se puedan dar. Cuando hablamos de esto, tenemos que saber que el resultado y la recuperación del niño inconsciente puede depender de lo que es el nivel de atención de enfermería que estemos brindando y aquella capacidad, como les decía al inicio, de observación que usted va a tener. Si usted no es minucioso en lo que observa, si usted no se detiene a observar, entonces probablemente el niño que esté bajo su responsabilidad no va a salir de lo que es el estado probablemente comatoso o de la situación en la cual se encuentre. Por lo tanto, cuando hablamos de ello, las medidas de urgencia se orientan a conseguir la permeabilidad de lo que son las vías respiratorias, el tratamiento de choque y la reducción de lo que es la presión intracraneal, que en un momento determinado puede estar elevada. Cuando nosotros hablamos de todo esto, cualquier retraso de lo que es el tratamiento en relación a lo que es la atención que nosotros estamos brindando puede generar graves complicaciones en el niño. Cuando nosotros estamos hablando del tratamiento, cuando nosotros hablamos de los cuidados de enfermería, es importante que cuando nosotros ejecutemos cada una de estas acciones estemos conscientes de la acción que nosotros estamos realizando en ese momento, porque esto nos va a permitir disminuir el riesgo de lesión para el niño. La atención de enfermería está muy vinculada a lo que es el tratamiento médico, por lo tanto es nuestro accionar, es nuestra función que nosotros también aprendamos a hacer diferentes valoraciones, y por eso vamos a tratar un tema muy importante como lo es la valoración del niño inconsciente desde el punto de vista de enfermería. Cuando nosotros hablamos de la valoración del niño inconsciente para el tratamiento de lo que son los trastornos del sistema nervioso central, porque estamos hablando de un niño inconsciente, en este caso es muy indispensable la observación continua de lo que es el nivel de conciencia. Estar valorando, estar observando el nivel de conciencia del niño se vuelve una piedra angular para el desarrollo o para el tratamiento que este niño va a requerir. Cuando nosotros hablamos de ello, tenemos que estar muy pendientes de aquellas reacciones pupilares, de los signos vitales. La valoración por regular de los signos neurológicos constituye una parte fundamental en lo que es la atención de este niño comatoso.
Y acá dice, por lo tanto, la observación es importante en el tratamiento de lo que son los trastornos del sistema nervioso central, aquellos trastornos del nivel de conciencia que el niño va a tener, por, como les decía, las reacciones pupilares y los signos vitales. Las constantes vitales se deben de explorar con una regularidad de tal manera que usted pueda detectar oportunamente cualquier alteración que este niño esté presentando. Con una frecuencia dependerá del estado de coma en el cual el niño esté, dependerá también del estado y la progresión de la afección cerebral que el niño esté presentando en ese momento. Y por acá les pongo que los intervalos pueden oscilar entre 15 minutos y 2 horas dependiendo del estado en el cual se encuentre el niño en ese momento. La temperatura se toma cada 2 o 4 horas y esto es según la necesidad individual. Estos son parámetros generales, pero si usted considera que es necesario estar controlando la temperatura cada hora, lo va a hacer cada hora y va a depender de la necesidad en la cual se encuentre y del estado en el cual mi paciente esté en ese momento. Como los niños son, en el caso de los niños que están ingresados en una unidad de cuidados intensivos, también tienden a tener alteraciones de su sistema nervioso central, a veces tienden a tener temperaturas muy elevadas. Entonces es importante que nosotros tomemos las medidas adecuadas, por ejemplo, cubrirlos con ropa ligera. Tampoco voy a dejar descubierto a un niño que esté en una unidad de cuidados intensivos, porque también sabemos que en un momento determinado la termorregulación del área también les puede llegar a afectar. Si la temperatura sobrepasa, en este caso, si tenemos temperaturas arriba de los 40 grados centígrados rectales, en este caso es importante que nosotros tomemos las medidas adecuadas. Se pueden aplicar lo que son sábanas de hipotermia para evitar lo que son los daños cerebrales, porque estos niveles tan elevados de temperatura me le pueden llegar a generar alteraciones cerebrales al niño. Y bien sabemos nosotros que una de las complicaciones más evidentes son las convulsiones. Se debe de anotar lo que son aquellos movimientos, todos los movimientos que el niño está presentando, todos aquellos cambios en lo que es la fuerza, en lo que es el tono muscular y las posiciones del cuerpo. Tomando en cuenta esto, se hace muy importante también valorar lo que es el nivel de conciencia. Este debe de valorarse de forma periódica, incluso cuando nosotros sentimos que el niño no está teniendo alteraciones en su estado o en su sistema nervioso central. Lo tenemos que estar valorando y evaluando con una frecuencia. Tenemos que ver las reacciones pupilares a la luz, los signos de irritación meningia, como la rigidez de lo que es la parte del cuello del niño. También se tiene que registrar aquellas respuestas a órdenes verbales, preguntarle si le duele, hablar con el niño, mantener esa comunicación adecuada, aun cuando pensemos que el niño realmente no nos va a escuchar o no nos va a hablar. Entonces ya vamos a tocar un poco acerca de la estimulación. Y es muy importante eso, es muy importante ver la respuesta que el niño tiene a aquellas órdenes verbales que nosotros le estamos emitiendo en ese momento, ver la conducta espontánea, la resistencia a los cuidados. De pronto, si le queremos canalizar y el niño mueve la mano, son parte de las conductas que el niño va a tener y es parte de la respuesta motora que el niño está presentando. En cuanto a lo que es la valoración de la actividad convulsiva, nosotros tenemos que valorar, porque se describen diferentes tipos de convulsiones. Tenemos que ver el tipo de convulsión, la duración de la convulsión, las zonas corporales que se está afectando, y en este caso también tenemos que valorar lo que son aquellas conductas espontáneas, como se los mencionaba. De pronto el niño comenzó quejumbroso, de pronto hicimos un procedimiento y el niño comenzó a emitir lo que es una respuesta, y esto se tiene que valorar. Tenemos que saber que los niños, un cuidado muy importante es aquella resistencia a los cuidados y la reacción a lo que son los estímulos dolorosos. Los signos de dolor tenemos que saber que van a comprender cambios en lo que es el comportamiento. Por ejemplo, si mi niño tiene dolor, el niño que estoy cuidando tiene dolor, va a existir aumento en la agitación, va a existir un aumento en lo que es la rigidez, alteraciones de los parámetros fisiológicos, se pueden comenzar a alterar algunos signos vitales. También suele aumentarse lo que es, en este caso, en cuanto a los signos vitales, la frecuencia respiratoria, suele aumentarse la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por lo tanto, tengo que estar vigilando constantemente. Si le voy a realizar un procedimiento, tengo que ver que
y el procedimiento es doloroso, tengo que ver, por ejemplo, las punciones, tengo que valorar que el niño no me presente estas alteraciones. Puede existir también una disminución de la saturación de oxígeno, y como estos signos no son tan específicos del dolor, entonces es parte de nuestra función como personal de enfermería observar si aparecen en el momento que usted sospecha o en el momento que usted está induciendo un procedimiento en el cual requiera lo que es la presencia del dolor. Para documentar toda la evolución de lo que es el dolor y la eficacia de las medidas que usted está tomando, se hace muy necesario las notas de enfermería, ir valorando si está presente el dolor o no. Y no obstante, también es importante la administración de algunos medicamentos que ya los vamos a ver más adelante, por ejemplo la codeína, el paracetamol, que nos van a permitir un resultado o nos van a ayudar a tener resultados analgésicos. Tenemos que tener mucho cuidado con la administración de algunos medicamentos. Por ejemplo, si estamos administrando la codeína, que se los mencionaba anteriormente, tenemos que saber que este medicamento nos puede generar estreñimiento, por lo tanto también tenemos que valorar aquellos signos o efectos secundarios que pueden generar lo que son los fármacos. También cuando nosotros hablamos de todos estos procesos, tenemos que saber que es importante ir valorando, como les decía al inicio, lo que son los signos vitales, porque los signos vitales nos van a permitir formarnos un parámetro general de cómo se encuentra el niño, y por eso es muy, pero muy importante que usted se aprenda cuáles son esos signos vitales, cuáles son esos valores que usted tiene que estar controlando, cuál es el valor normal, porque partiendo del valor normal, así va a ser la reacción, o así va a ser el accionar de enfermería que usted va a tener. Hay objetivos muy específicos cuando tenemos niños inconscientes. Dentro de ellos tenemos 5 elementos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos es mantener la integralidad respiratoria, mantener todo el aparato respiratorio adecuado, mantener una respiración adecuada. Ya lo vamos a ver detalladamente. Evitar lo que es el aumento de la presión intracraneal. Satisfacer lo que son las necesidades básicas de higiene y las necesidades de nutrición, la hidratación y la eliminación de lo que es el paciente. Evitar lo que son las úlceras por presión, que cuando estamos hablando de lo que son las úlceras por presión, se hace muy importante que nosotros podamos tener lo que son las medidas adecuadas. Un cambio de posición es importante. Ya vamos a ver con qué frecuencia se tienen que ir realizando todas estos cambios y todas estas posiciones. Y el apoyo familiar pues es muy importante para los niños. De pronto se hace necesario llevarle el peluche que a él más le gustaba, que también vamos a profundizar en ello. Les pongo esta imagen, abajo les pongo de donde la he extraído. Les pongo esta imagen para tratar de concientizar en relación al cuidado de enfermería y para tratar de valorar, para tratar de que seamos conscientes que un niño en este estado depende específicamente de usted. El niño no le va a decir qué es lo que le duele y qué es lo que no le duele, sino que el niño va a depender específicamente de cada uno de los cuidados que usted le esté brindando en ese momento. Y no nos tenemos que olvidar que los niños son personas sujetas de derecho. ¿Qué implica que sea sujeta de derecho? Que tienen los mismísimos derechos que pueda tener una persona adulta y hasta más. Entonces tenemos que brindar una atención integral. Aun cuando él no pueda decirme qué es lo que siente, yo tengo que aprender a leer un lenguaje no verbal. Cuando nosotros hablábamos, como les decía, vamos a ver detalladamente cada uno de estos elementos, y cuando nosotros hablamos de los tratamientos respiratorios, recordémonos que cuando hablamos del tratamiento respiratorio, una de las preocupaciones primordiales en la atención de este niño inconsciente es conseguir que respire bien, es conseguir que mantenga un buen patrón respiratorio, por lo que cada una de las unidades de cuidados intensivos tiene que ir priorizando esa necesidad. Es importante ver la vía respiratoria como un pilar fundamental para que el niño pueda evolucionar bien. Entonces es una prioridad absoluta en el niño. Recordémonos que cuando hablamos de una prioridad absoluta estamos hablando que es indispensable que nosotros mantengamos esta función. El dióxido de carbono tiene un efecto vasodilatador potente y va a incrementar lo que es el flujo sanguíneo del cerebro y la presión intracraneal. Entonces si me aumenta la PIC,
tengo que ver que una hipoxia cerebral que dure más de 4 minutos me va a causar casi siempre un daño cerebral irreversible en el niño. Por lo tanto, si mi niño deja de respirar por 4 minutos, tengo que prepararme porque probablemente este niño va a terminar con secuelas que son irreversibles. También se hace importante lo que es la aspiración de secreciones. Los niños en estado de coma suelen acumular y suelen tragar, algunas veces no son capaces de tragar y de deglutir lo que son las secreciones, por lo que estas secreciones se tienden a alojarse en la boca, tienden a acumularse, y ahí es donde se hace muy pero muy importante que usted haga un cuidado de enfermería específico, que en este caso es la aspiración de secreciones. Que las secreciones no hay un horario establecido para que usted lo haga, sino que lo va a hacer de acuerdo a la necesidad del niño, de acuerdo a la necesidad que el niño está teniendo en ese momento. También es importante decir que las disfunciones de lo que son los pares craneales, del par craneal 9 y del par craneal 10, juegan un papel muy importante en todo el desempeño, en todo el desarrollo de lo que es la enfermedad, puesto que ello nos va a permitir ir valorando aquellas alteraciones. Cuando nosotros hablamos del par craneal número 10, recordémonos que este par craneal lleva lo que son las órdenes a la mayoría de los músculos, aquellos músculos faríngeos y laringeos, por eso la importancia de lo que es la aspiración de secreciones, y ese nos manda lo que es como un aviso a lo que son las fibras nerviosas del sistema simpático y a lo que son las vísceras. Entonces tenemos que estar muy pendientes, porque una alteración o un daño de este par craneal va a hacer que el niño tenga mayores probabilidades de realizar lo que es una aspirativa. En cuanto al par craneal número 10, estamos hablando que se trata de uno de los pares craneales puros, y estos activan lo que son los músculos del trapecio y el esternocleidomastoideo, que estos van a intervenir en lo que son los movimientos de la cabeza y del hombro en el niño, y en concreto nos va a permitir que la cabeza quede como hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás. Eso implica que el niño puede tener dificultades respiratorias, y en este caso lo que andamos previniendo lo que son la aspiración de secreciones. Y se hace muy importante también vigilar constantemente la posición que el niño está adoptando, por lo mismo de los daños en los paros craneales que pueden existir, en los pares craneales que pueden existir. Cuando el niño sufre una pérdida, cuando estamos hablando de la pérdida de conciencia y cuando hablamos en forma general del estado comatoso, recordémonos que esta es una complicación frecuente y se suele representar o suele afectar lo que son las vías respiratorias. Ahora bien, cuando existe una pérdida de conciencia pasajera o por una convulsión, o en el caso de la administración de una anestesia, esta puede usarse una vía aérea transitoria. Por el contrario, esto debe usar un tubo orotraqueal o nasotraqueal. Dependiendo la edad del niño, así va a ser la administración, así va a ser la colocación del tubo que se haga. En el caso de una convulsión, lo único que hacemos es tener una vía alterna, podríamos llamarle, que esta puede ser una cánula o puede ser otro medio por el cual usted despeje lo que son las vías aéreas, y como su palabra lo dice, como lo dice el texto, es transitorio. En el caso de un niño inconsciente no va a ser transitorio, sino que va a ser un dispositivo que lo va a tener permanente, mediante va teniendo una evolución en el niño. Entonces, si el niño permanece inconsciente cierto tiempo, se da la necesidad de insertar lo que es un tubo, ya sea nasotraqueal u orotraqueal, para mantener lo que es la permeabilidad de las vías respiratorias y así poder facilitar lo que son la eliminación de las secreciones. En el caso que la introducción de lo que es el tubo endotraqueal resulte de repente peligrosa o muy difícil, entonces muchos médicos en el área de unidad de cuidados intensivos neopediátricos suelen optar por lo que es la colocación de una traqueotomía, pero eso va a depender mucho del criterio médico que se tenga. Recordémonos también que cuando hablamos de todo este proceso de la aspiración de secreciones se aplica solo cuando se impone una limpieza de lo que son las vías respiratorias, y siempre lo tenemos que realizar con mucho cuidado, porque si no hacemos una limpieza eficaz de lo que son las vías respiratorias, que en este caso lo vamos a hacer mediante la aspiración de secreciones, también podemos elevar la podemos aumentar.
Entonces tenemos que ser muy conscientes de ello. Cuando lo que es el centro de la respiración se encuentra afectado, esto suele estar indicando una ventilación mecánica y debe realizarse también lo que son los análisis de gases arteriales. Por eso un cuidado de enfermería muy específico es el control de gases arteriales, que suele hacerse cada 4 o cada 6 horas. Eso va a depender del estado en el cual el niño se encuentre en ese momento. Con frecuencia de pronto se puede presentar lo que es una hipoxia moderadamente grave con una acidosis respiratoria, por lo tanto yo tengo que estar vigilando continuamente lo que es el patrón respiratorio. El estado de conciencia suele darse en una hiperventilación, es decir, los pulmoncitos del bebé se hiperventilan, por lo tanto puede conducir también a lo que es una alcalosis respiratoria. Entonces se nos pueden presentar los dos puntos, o una acidosis o una alcalosis respiratoria. Por consiguiente, nosotros tenemos que tomar aquellos gases arteriales, tenemos que estar viendo lo que es el pH para ir determinando y para poder evitar lo que es una alteración de esta índole. Y el cambio de la postura pues es muy fundamental, porque también el cambio de postura al menos cada 2 horas nos va a permitir que los pulmoncitos puedan evitar lo que son posibles complicaciones. Mantener a este niño en cambios de posición continua también me puede ayudar a evitar otro tipo de complicaciones. Y también tenemos el tratamiento con electrolitos, que eso lo vamos a ver más adelante. Acá les dejo esta tablita donde ustedes pueden encontrar el número de tubo de acuerdo a lo que es la edad y el peso del niño. Si se recuerdan, cuando hablamos de reanimación neonatal, que llegamos a hablar hasta del tubo 3.5, que es el mayor que se pone cuando el niño tiene una edad gestacional arriba de los 34 semanas de edad gestacional, y cuando el niño tiene un peso arriba de los 2000. En este caso ya no hablamos solo del recién nacido, sino que hablamos hasta aquel niño que es mayor de 8 años, en el cual el número de tubo va a ir cambiando, que más adelante vamos a ver cómo se da lo que es todo el proceso de la reanimación ya en estos niños, en el lactante. Pero acá les dejo esta tablita que les va a servir mucho para conocer los números de tubos que se van a colocar de acuerdo a la edad y el peso del niño. Se hace muy importante la monitorización del aumento de la PIC. Cuando nosotros hablamos del aumento de la PIC, hay que recordar que en el paciente comatoso con un aumento pronunciado de lo que es la presión intracraneal, aquellas intervenciones rápidas es de valor muy importante, puesto que si no lo valoramos de manera adecuada, un aumento como un efecto secundario se puede dar lo que es un aumento de líquido cefalorraquídeo debido a una obstrucción en el curso de lo que es el líquido como tal. Entonces muchas veces se hace necesario hasta las punciones ventriculares, que estas lograrán un alivio rápido y eficaz, pero que le estamos generando en el niño una puerta de entrada a microorganismos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, cuando aumenta la presión intracraneal, es secundario a una acumulación, como les decía, de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto la punción de los ventrículos nos logra lo que es generar ese alivio, pero las indicaciones para insertar un monitor de PIC, hay unas indicaciones ya establecidas. No es que solamente al médico le dio el deseo de poder realizar lo que es insertar un catéter para medir la presión intracraneal y ya lo dio, no, sino que también existen ciertos parámetros y hay algunas indicaciones. Dentro de ellas tenemos un valor de la escala de Glasgow, que la escala de Glasgow es aquella que nos va a permitir ver el estado de conciencia del niño. Entonces se va a realizar una colocación o un monitoreo de la PIC en el caso de aquellos niños con escala de Glasgow menor de 7, cuando tienen un valor menor de 8 en dicha escala, pero estos también están con una ventilación asistida, es decir, aquellos niños que tienen un valor menor de 8 y que también tienen una ventilación asistida, entonces sí va a ser necesario la colocación de lo que es un monitoreo de PIC. El deterioro del funcionamiento respiratorio y del estado clínico, de acuerdo a la valoración que se está realizando, de acuerdo a los niveles de ventilación. Si mi pacientito me entró en una alcalosis o una acidosis, entonces yo tengo que verificar y tengo que valorar, en este caso lo valora el médico, el insertar o no lo que es un monitoreo de PIC.
Hay diferentes tipos de cómo lo puede colocar, que no vamos a ahondar en eso. Ustedes lo veían cuando veían un poco en relación a lo que es la hidrocefalia. Cuando hablamos de hidrocefalia veíamos un poquito más en relación a las diferentes derivaciones que pueden existir para hablar de lo que es la medición de la presión intracraneal. En el paciente comatoso, con un aumento pronunciado de la PIC, las intervenciones rápidas es la valoración vital. Cuando nosotros tenemos aquel pacientito en el cual ya existió una alteración, o en aquel paciente en el cual ya tiene un monitoreo continuo de lo que es la PIC, entonces sí se hace necesario que nosotros estemos valorando el estado comatoso que el paciente pueda tener, y en este caso tenemos que valorar mucho lo que son los signos vitales. Recordémonos que la colocación de lo que es un trocar no va a depender específicamente de nosotros, sino que de los elementos que mencionábamos anteriormente. Entonces, dentro de la atención de enfermería, en el caso del paciente con estos dispositivos, tenemos que estar monitorizando lo que es de manera intracraneal, lo que son los niveles de presión intracraneal que tiene, y este debe centrarse tanto en la vigilancia de lo que es el sistema, como en la colaboración en relación a lo que es durante la inserción, la interpretación de la lectura del monitoreo, y se distingue entre las señales de peligro y las disfunciones mecánicas que el niño pueda estar presentando. En este sentido, para poder paliar lo que es el aumento de la presión intracraneal consecutiva a un edema cerebral, existen varios procedimientos que pueden funcionar en el caso de estos niños, y tenemos aquellos procedimientos médicos o la administración de diferentes medicamentos, por ejemplo los diuréticos osmóticos, que dentro de ellos tenemos el manitol, que puede aportar un alivio rápido en situaciones de urgencia, pues que de pronto el niño ha tenido un aumento de lo que es la presión intracraneal. Entonces el manitol puede ser un medicamento opcional que podemos tomar y que ustedes van a encontrar en unidades de cuidados intensivos pediátricos. Aunque el efecto suele ser un efecto pasajero, puede durar más de 6 horas, puede ser importante o es muy de vital importancia la administración de estos medicamentos para evitar diferentes alteraciones en el niño. Recordémonos que estos fármacos se van a excretar rápidamente por lo que es el riñón, y estos nos van a arrastrar tremendas cantidades de sodio y de agua. El manitol, por ser un diurético osmótico, también puede generar alteraciones en lo que es la urea, por lo tanto tengo que estar controlando continuamente la creatinina, la urea y todos los exámenes de tamizaje para valorar el funcionamiento renal que el niño está teniendo en ese momento. La administración de estos medicamentos por vía endovenosa suele ser muy frecuentes y nos van a permitir una reducción rápida de lo que es la PIC. Además de ello, tenemos que saber que los diuréticos, debido a los efectos diuréticos de lo que es el fármaco, también tenemos que evitar lo que es una deshidratación en el niño. Por otra parte, también existen cuidados de enfermería específicos en lo que es la PIC, cuando nosotros hablamos de aquellas actividades de enfermería. En el caso de que el niño presente niveles altos de la presión intracraneal, los procedimientos de enfermería tienden a desencadenar aquellas presiones reactivas en muchos pacientes. Por ejemplo, cualquier aumento de la presión intratorácica o intraabdominal suelen aumentar lo que es la presión intracraneal. Entonces, dentro de los cuidados de enfermería es que si yo sé que mi niño ya tiene un aumento de PIC y voy a realizar procedimientos invasivos, voy a realizar procedimientos que comprometan una presión intratorácica o intraabdominal, tengo que estar pendiente porque probablemente la PIC en el niño se va a elevar. Entonces sí, tengo que ser muy minucioso, muy observador en los diferentes procedimientos que se le van a hacer en lo que son los niños. Y acá dice que se debe dentro de las precauciones de enfermería,
es que se debe elevar lo que es la cabecera de la cama de 15 a 30 grados y colocar al niño de forma que su cabeza se mantenga en línea media para facilitar lo que es el drenaje venoso y evitar la compresión yugular. En este caso, deben de evitarse diferentes giros que se puedan realizar de un lado a otro por el riesgo de dicha compresión. El niño puede colocarse de un lado al otro en el empleo de lo que son los colchones de presión alternativa o aquellos que nosotros conocemos como presión para evitar, o los colchones de presión antiescara, puede disminuir la posibilidad de lo que es una presión prolongada en las zonas vulnerables. Esto en el caso que el niño tenga lo que es una válvula. El dispositivo de vigilancia continua de lo que es la PIC no excluye lo que es una valoración clínica frecuente del paciente. O sea, el hecho que mi paciente esté con una PIC y que yo pueda estar monitorizando estos valores no significa que yo me voy a descuidar y yo no voy a valorar aquellos elementos que me van a estar indicando que mi niño está teniendo un aumento de la PIC. Y porque yo no lo veo en el monitor o porque lo estoy viendo en el monitor, no me tengo que confiar de esos datos. Es importante evitar aquellas actividades que puedan aumentar lo que son la PIC, porque producen lo que es, o que produzcan lo que es el dolor, el estrés emocional, el llanto, o las que pueden desencadenar lo que es un ataque epiléptico en un momento determinado. Cualquier aproximación no terapéutica puede producir lo que es un aumento de la presión intracraneal, y los procedimientos molestos pues suelen también aumentar lo que es esta presión. Dentro de ellos tenemos la aspiración, que la aspiración y las percusiones se toleran bastante mal en aquellos niños que tienen una alteración en la PIC, y por ello están contraindicados. Pues tenemos, y si se hacen, se tienen que hacer bajo una vigilancia médica estricta, porque la hipoxia y las maniobras, por ejemplo la maniobra de Valsalva vinculadas a lo que es la tos, elevan de una manera muy brusca lo que es la PIC. Que se recuerdan que allá en materno hablábamos un poco acerca de esta técnica de Valsalva, que se utiliza para otros fines en el área de obstetricia, pero en este caso tenemos que evitarla máximo si mi niño tiende a tener un aumento de lo que es la PIC. Si se impone lo que es la aspiración, debe realizarse con prudencia y tras una hiperventilación con oxígeno al 100, porque no podemos tampoco dejar de aspirar secreciones en el niño, porque entonces no me va a morir, no me va a fallecer por un aumento de PIC, sino que me va a fallecer por una aspirativa que el niño haga. Entonces sí tengo que tomar en consideración lo que son los niveles de oxigenación, y si voy a aspirar, ayudar o tras una hiperventilación, entonces se puede realizar lo que es el procedimiento. Eso es en cuanto a todo lo que compete a las alteraciones en el estado funcional, específicamente pulmonar del bebé. Cuando nosotros hablamos de aquella nutrición e hidratación, hablar de nutrición e hidratación, tenemos que saber que estamos hablando de aquellos tratamientos. En el principio, al inicio de todos estos procesos, los líquidos y las calorías se aportan por vía endovenosa. No, por lo general son niños que no tienen no es por lo general, es siempre que son niños que no van a tener una alimentación asistida así de manera, no es una nutrición enteral la que tienen, sino que son niños que tienen alimentación por vía parenteral. El goteo venoso continuo se inicia precozmente, y el tipo de líquido administrado se establece en función al estado clínico del paciente, en función a un estado nutricional que el niño tenga. No todos los niños necesitan las mismas cargas calóricas o proteicas, por lo tanto la evaluación nutricional se hace muy importante en estos niños, porque de ello va a depender qué tipo de alimentación o qué tipo de nutrición yo voy a estar proporcionando en este niño. Suelen administrarse, como les decía, las alimentaciones parenterales y aquellas alimentaciones que de pronto van a ser necesarias que las administremos por sonda, por sondaje. En este caso, el tratamiento, los líquidos y las calorías se aportan por vía endovenosa. Lo que les decía, la colocación de una sonda nasogástrica suele serse muy importante. Más adelante se inicia lo que
que son las nutriciones mediante diferentes fórmulas, cuando ya el niño está un poco más estable y ya tiene una asimilación, ya se pueden asimilar lo que es la cantidad de líquidos y ya comienza a tener una tolerancia. Entonces la nutrición mediante fórmulas equilibradas se administran por medio de lo que son sondas nasogástricas o por gastrostomía. Por lo tanto, tenemos que tener un cuidado de enfermería específico para estos dispositivos y evitar lo que son las presiones en las fosas nasales. La mayoría de estos niños reciben alimentaciones continuas, pero si se utilizan alimentos en bolos, por lo general el tubo debe de limpiarse después de cada toma y ustedes ya conocen todo lo relacionado a aquella alimentación integral que podemos brindar en los niños y que sí se hace necesario brindar todos estos cuidados. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de todo ello, también hablamos de algo muy importante y tenemos que saber que la hidratación se mantiene de una manera, se tendría que mantener de una manera estable. Cuando existe lo que es una amenaza de un edema cerebral, se restringen lo que son los líquidos para evitar una sobrecarga de líquidos o una sobrecarga de los mismos. Se debe de explorar lo que es la piel y la mucosa en busca de signos de deshidratación. También forma parte de la atención de enfermería toda esa observación que yo voy a tener de los signos de alteración de un desequilibrio electrolítico o de un desequilibrio hídrico que el niño me puede estar presentando. Entonces, es acá donde tengo que ir valorando diferentes funciones para evitar lo que es una sobrecarga de líquidos, porque si hay un aumento o una alteración en lo que es la carga hídrica y una sobrecarga de líquido, lo más probable es que el niño termine con una presión intracraneal también aumentada. Entonces, en relación a ello, todo lo relacionado a lo que es la administración o la nutrición, tenemos que saber que por lo general los niños se van a estar alimentando por una vía endovenosa y en su defecto, cuando ya el niño ya tiene mayor tolerancia, por una vía específicamente ya por una gastrostomía o por una sonda nasogástrica. En cuanto a lo que son los medicamentos, recordémonos que la causa de la inconsciencia determina lo que es el tratamiento farmacológico que se va a estar utilizando. De acuerdo a la causa base del por qué el niño me llegó a un estado comatoso, así va a ser la medicación que se va a tener. Por ejemplo, si mi niño me llegó a un estado comatoso por una alteración o por una meningitis, por ejemplo, entonces mi tratamiento va a estar más equilibrado en relación a lo que son la administración de antibióticos y así sucesivamente, dependiendo la causa base, así va a ser lo que es el tratamiento que va a tener cada uno de los niños. Los niños con procesos infecciosos, por ejemplo, me van a recibir antibióticos adecuados a los microorganismos que me le están causando lo que es la infección y suelen prescribirse también lo que son los corticosteroides. Para los procesos inflamatorios y edematosos, en estos casos de edema cerebral, entonces se los mencionaba antes, suele utilizarse lo que son los diuréticos osmóticos, que el más conocido es el manitol. También suele utilizarse lo que es el furosemida y algunos grupos en relación a lo que son sueroglucosados o hipertónicos que suelen utilizarse. Los sedantes, en cuanto a lo que son los sedantes y en cuanto a lo que son los antiepilépticos, esos se van a utilizar de acuerdo a la necesidad que el niño esté presentando en ese momento. También suelen prescribirse en los casos que el niño tenga una inquietud extrema que no nos permita realizar ningún procedimiento. El niño se encuentra demasiado inquieto, demasiado agitado, con hipersensibilidad a lo que son los estímulos, entonces sí se pueden administrar este tipo de medicamentos. Contra lo que es la actividad convulsiva están indicados los sedantes y los antiepilépticos y contra el dolor pues tenemos lo que son los analgésicos. Acordémonos que en un coma profundo inducido por lo que es la administración de aquellos barbitúricos, es decir, yo inducí lo que es el coma, el médico ha inducido lo que es el coma porque el niño está inquieto, porque el niño es hipersensible a los estímulos, porque el niño tiene una inquietud extrema, tiene agitación.
Entonces, supone un aspecto bastante controvertido de lo que es el tratamiento, que en este caso se hace la administración de los barbitúricos, son inducidos estos comas y tienden a tener lo que es una elevación de PIC. Esto exige entonces un control más amplio, más estricto de lo que es el soporte cardiovascular y aquel soporte respiratorio que tiene el niño, pues seguidamente de ello tenemos que controlar la PIC para ir valorando la respuesta a lo que es el tratamiento. Es importante cuando nosotros hablamos de lo que es el coma inducido que tenemos que estar vigilando la elevación de la PIC, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. En los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos, la sedación indica la necesidad muchas veces de nueva dosis, entonces se tiene que estar valorando también mucho el estado de conciencia de mi paciente. En cuanto a lo que es la termorregulación, la hipertermia suele acompañarse de lo que es la disfunción cerebral. En este caso, la administración de los antipiréticos va a constituir el método de elección más importante para poder reducir la fiebre. Dentro de ellos tenemos lo que es el acetaminofén, de pronto va a ser necesario el cataflán, el médico va a ir valorando el quinansor, ahí depende lo que el médico valore y lo que sea necesario de acuerdo al estado de salud en el cual se encuentra mi pacientito. Entonces, como les decía, la administración de estos antipiréticos son muy importantes porque nos ayudan a reducir la fiebre, aunque suelen utilizarse también diferentes dispositivos de refrigeración, aquellos dispositivos que nos van a permitir disminuir lo que es la temperatura. De pronto se hace necesario tener al niño con ropa ligera, si yo considero que el ambiente está muy elevado, porque en algunas unidades de cuidados intensivos pediátricos suelen tener aire acondicionado, entonces por algunos fármacos que también necesitan estar a temperatura ambiente o a temperatura adecuada, entonces sí se va a hacer, es importante que yo pregunte o de pronto se hace necesario que yo cubra también al bebé porque va a presentar alteraciones no de un aumento de una hipertermia, sino que de una hipotermia. Con frecuencia se realizan diferentes pruebas de laboratorio y otros procedimientos para determinar aquella causa de una termorregulación, de una alteración en la termorregulación, que dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el hecho de valorar si hay algún microorganismo mediante lo que son los hemocultivos y otras pruebas que nos van a ir dando la pauta para pensar qué es lo que está causando el síndrome febril en el paciente, en el niño. Las respuestas de lo que son los escalofríos desencadenadas por lo que son en algunas ocasiones utilizan sábanas de refrigeración. En el San Juan de Dios no he visto que utilicen sábanas de refrigeración, pero en algunos lugares suelen utilizarse, puesto que alivian lo que es o mantienen o permiten una termorregulación adecuada. El tratamiento con hipotermia y aquellos barbitúricos aumentan lo que es el riesgo de complicaciones en estos niños. Entonces tenemos que estarlos valorando continuamente. En cuanto a su eliminación, recordémonos que son niños que están en un proceso bastante delicado, que son niños en estado comatoso, entonces suelen insertarse lo que son cateterismos para mantener, se dejan de una manera permanente mientras están en el estado comatoso. En el caso de los lactantes y de los niños pequeños, también muchas veces suelen utilizarse lo que son bolsitas para recoger lo que es la orina, aunque por lo general no los utilizan, suelen utilizarse más los dispositivos. Entonces el uso prolongado de estos dispositivos también aumenta el riesgo de infección en los niños, entonces tenemos que estar muy pendientes de ello. Los dispositivos de recogida ayudan a mantener la piel limpia y además constituyen lo que es un medio de obtener una medida exacta de la ingesta y de la eliminación, es decir, ver las entradas y las salidas que el niño tiene. Pero si el niño permanece en un coma por un tiempo bastante prolongado, la sonda puede suprimirse y realizarse un vaciamiento vesical periódico. Si yo veo que el niño tiene que 2-3 meses de estar en estado comatoso, entonces no lo voy a mantener todo ese tiempo con un dispositivo, sino que tengo que ser yo como personal de enfermería quien tiene que estar pendiente de cumplir esta función en el niño, de mantener al niño limpio, de mantener al niño seco. En el caso de las heces, se hace importante utilizar reblandecedores fecales. Suelen
utilizarse, puesto que la función intestinal tiende a como a paralizarse o tiende a no paralizarse, sino que tiende a disminuirse, entonces eso hace que exista un estreñimiento. A veces pueden necesitar supositorios o enemas para una eliminación suficiente y una eliminación eficaz de lo que es el niño. Entonces sí se hace muy importante que nosotros utilicemos diferentes medios para poder contribuir a la eliminación, porque tenemos que saber que eso es una necesidad básica del ser humano en general, no digamos del niño. En cuanto a las necesidades de higiene, las medidas habituales de higiene y de mantenimiento de la integridad cutánea, estas constituyen lo que es una parte trascendental de la atención de enfermería en estos niños inconscientes. Tenemos que evitar lo que son los pliegues cutáneos, y porque estos requieren un especial cuidado para evitar lo que son las úlceras. El niño que no puede moverse, acordémonos que va a estar predispuesto a sufrir diferentes roturas de lo que son los tejidos superficiales y aquellas úlceras por decúbito. Por lo tanto, acá se debe colocar lo que es una superficie de piel que nos evite lo que son aquellas complicaciones. Una superficie, tiene que estar el niño en una superficie plana, en una superficie, o de ser posible utilizar lo que es el colchón antiescaras. Y cuando hablo de una superficie plana no me refiero a una tabla o algo por el estilo, sino que me refiero a que tiene que estar la sábana bien estirada para evitar aquellos pliegues y evitar lo que son aquellas úlceras por presión. Hay que preservar en la medida de lo posible lo que son los cambios de posición, los cambios de postura. Estos tienen que ser periódicos, y la observación continua de aquellas zonas que son más vulnerables a presentar lo que son úlceras por presión. ¿Cuáles pueden ser estas zonas? Por ejemplo, el tobillo, por ejemplo, lo que son los trocantes de la parte de los hombros. Entonces, estas son áreas más susceptibles. El área pélvica también, el área de coxis puede ser otra área en las cuales los niños inconscientes suelen presentar diferentes alteraciones. Por lo tanto, yo tengo que ir evaluando y tengo que saber qué tipo de cambio de posición he mantenido a mi pacientito para mantener lo que es la integridad de su piel. En cuanto a la higiene oral, esta debe de realizarse al menos 2 veces al día, ya que la boca tiende a estar seca o revestida con mucosidades. En este caso, los dientes se cepillan cuidadosamente con un cepillo blando, o se frotan con una gasa, se coloca en el dedo y se empapa con suero fisiológico. Los labios se tienen que cubrir con vaselina o cualquier pomada para evitar lo que son las laceraciones a nivel, o los resquebrajamientos de lo que son los labios o la vesiculación en los labios. Entonces sí se tiene que colocar un humectante en los labios del niño. El niño en coma profundo también está muy predispuesto a lo que son las irritaciones oculares. Por lo tanto, esto es por la falta del reflejo corneal que tiene el niño. Entonces los ojos suelen irritarse y suelen lesionarse con mucha facilidad. El polvo, cualquier sustancia puede entrar en contacto con los ojos del niño. Entonces sí tenemos que cubrir los ojitos del niño. De pronto se hace necesario la colocación de un antifaz para evitar lo que es la luz también. Además, como resultado de lo que es la disminución de las secreciones en un momento determinado, puede generar otro tipo de alteraciones en el niño. Entonces sí se hace muy importante para evitar también, además de todo ello, nos sirve para evitar lo que es un edema cerebral y el cierre parcial de lo que son los ojos. Es importante que tapemos los ojitos del bebé. Entonces, los ojos deben de explorarse con mucha frecuencia y de manera cuidadosa en busca de signos iniciales de irritación o de inflamación. Es importante de pronto utilizar, por ejemplo, la metilcelulosa, que son gotitas artificiales, de lágrimas artificiales. Estas suelen utilizarse cada 1 o cada 2 horas. Esto para evitar lo que son las laceraciones oculares, o de pronto lo que les decía, se hace necesario utilizar el antifaz. Otras medidas de higiene que son necesarias es también peinar a los niños. En el caso de las niñas, si tienen cabello largo, cepillar el cabello de una manera cuidadosa, peinarlas de manera cuidadosa, trenzar el cabello en las niñas. Los cabellos largos tienen que estar recogiditos, el hecho que el niño esté en coma no significa que nuestro niño va a estar descuidado. El cuero cabelludo se
tiene que cuidar también, tiene que mantenerse de una manera limpia, no porque si va a estar en estado comatoso por 3 semanas, 4 semanas, el niño todo ese tiempo va a estar sin lavarse el cabello. El cabello se tiene que lavar con suficiente agua, con champú y mantenerse recogido y de una manera limpia. En el caso de los niños, hasta se hace importante de pronto mantener a aquellos niños bien bañaditos, mantener a aquellos niños en los cuales se pueda observar una limpieza desde el momento en que usted ve la primera impresión que tiene con el niño. En relación a eso, tampoco usted va a venir y va a cortar el cabello del niño, vea. Se tiene que evitar en la medida de lo posible cortar lo que es el cabello del niño, puesto que después se va a entregar al familiar y no nos va a gustar que la niña tenía una cabellera larguísima y usted por no peinarla, por no mantenerla limpia, se lo va a entregar sin cabello, se le va a entregar peloncita a la niña, vea. No es posible. Entonces sí, se tiene que evitar en la medida de lo posible eso y mantener peinados y trenzados los cabellos. En cuanto a lo que es el tratamiento de la postura, acordémonos que este niño inconsciente debe estar en una posición que evite lo que son las aspirativas y también evite lo que es las presiones o las úlceras por presión. En el caso de la aspiración de secreciones, acordémonos que de pronto el niño puede vomitar, puede tener secreciones nasogástricas, entonces para ello es importante levantar lo que es la cabeza de la cama, mantener al niño en un ángulo adecuado, en un ángulo que sea en una posición que sea la más adecuada, que dentro de ellas tenemos la posición de cúbito semiprono, que es una de las más utilizadas. También se puede utilizar bajo la cabeza, se puede colocar una almohada pequeña o un rodete para ayudar a lo que es una pequeña flexión de lo que son los hombros y mantener también un buen patrón respiratorio. Es importante también cuando hablamos de la posición semiprono, el niño yace en lo que es el lado con un brazo por debajo del cuerpo, que acá tenemos una imagen que no les encontré imagen de niño, pero sí esta de adulto me pareció bastante significativa, bastante clara, donde se puede evidenciar cómo está el pacientito y esto nos ayuda. También le podemos colocar almohadas en medio de las piernitas, esto nos va a ayudar a evitar lo que son las úlceras por presión. Es importante también mantener una posición adecuada de lo que son los dedos, es importante colocar aquellos pequeños apósitos enrollados en la palma de las manos para evitar también, es importante evitar lo que es el pie equino. Y esto puede aplicarse para evitar el pie equino, pueden colocarse lo que son de pronto estribos o botas para evitar, o si es necesario entablillar, pues se tiene que realizar para prevenir lo que son contracturas graves de la muñeca, de la rodilla, del tobillo o dependiendo del área que suele ser más afectada en los niños. Ya casi terminamos con esto. Vamos a hablar de algo muy importante como es la estimulación. En cuanto a la estimulación, recordémonos que todo niño necesita ser estimulado, que el hecho que esté en un estado comatoso no significa que no va a tener un desarrollo integral o que no le vamos a ayudar a tener un desarrollo completo. Cuando en lo que es el estado de conciencia y de la semiconsciencia, acordémonos que es algo transitorio, entonces la estimulación sensorial ayuda a despertar al niño y a facilitar lo que es la orientación del espacio temporal. Entonces acá se hace importante en el estado de coma la audición, acordémonos que suele persistir, ya que este es uno de los últimos sentidos que se pierden, entonces el niño va a escuchar todo y el primero que se recupera, entonces el oído es el último que perdemos y el primero que recuperamos, por lo tanto si le hablamos de una manera adecuada al niño no nos va a reaccionar porque está en un estado comatoso, pero sí el niño nos está escuchando en ese momento. Entonces, en este caso, por lo tanto, al niño comatoso hay que hablarle como a cualquier otro niño, debe evitar lo que es la presencia de cualquier conversación o cualquier comentario que sea imprudente, que sea hiriente, decir, qué sé yo, cualquier comentario, qué feo está el niño o qué feo amaneció Juanito ahora, porque el niño nos puede estar escuchando. Para conseguir lo que es la estimulación auditiva suele utilizarse con mucha frecuencia la música suave en la radio, de pronto una caja de música o algo que al niño
Hay padres de familia que han tenido mucha estimulación en los niños y ya tienen hasta su música favorita o ya tienen diferentes formas de mantener el juguete favorito del niño, cantarle al niño las canciones favoritas, leerle cuentos, no está de más y nadie le va a decir nada que usted como personal de enfermería del área de pediatría tome un libro de cuentos, le cante una canción al niño. Las cintas con canciones o cuentos de los padres que suelen utilizarse para lo que son la estimulación, esta se tiene que continuar y se le tiene que decir a la señora, va a entrar 3 minutos a ver al niño, háblele al niño, porque eso nos va a permitir o va a contribuir a lo que es la recuperación de la conciencia, que cuando hablamos de la recuperación de la conciencia, el proceso de despertar es algo gradual, el niño no va a despertar, no está en un estado comatoso ahorita y a los 3 minutos va a despertar tranquilo, no, es un proceso gradual y eso a veces el niño recupera lo que es la conciencia en muy poco tiempo y recobrar la orientación supone reconocer a aquellas personas, aquel espacio, el tiempo y sentirse sin sus padres pues va a generar alteraciones en el niño. Por lo tanto, al despertar, los niños de este estado de inconsciencia se tiene que dar la oportunidad que estén los padres de familia para ir ayudando a que el niño pueda ir adquiriendo un comportamiento adecuado. Acordémonos que el niño se nos va a despertar desorientado, se va a despertar en una zona de cuidados intensivos, entonces la presencia de otros niños enfermos les resulta algo desconcertante, algo catastrófico, algo que va a aumentar el estrés en el niño. Entonces es ahí donde la estimulación que nosotros hagamos va a jugar un papel muy importante y es acá donde el personal de enfermería puede ayudar a estos niños a superar aquellos miedos, explicándoles dónde está, por qué está ahí, qué está haciendo, por qué hay más niños, por qué él no había despertado, por qué en ese momento no están sus padres de familia. Se debe de animar a aquellos niños a que sean valientes, también ayudar a que los padres los visiten y ahí es donde también de pronto se hace necesario hasta que tengan una fotografía para que el niño pueda, si los padres de familia no están ahí en ese momento, para ir recordando las cosas de su vida cotidiana. Eso va a depender de la edad en la cual el niño se encuentra. Y por último, pero no el menos importante, el apoyo a la familia, que cuando hablamos del apoyo familiar, esto ayuda a los padres de un niño inconsciente a enfrentar a lo que es esta situación. Recordémonos que es una situación bastante difícil, entonces el apoyo que nosotros le demos juega un papel muy importante. Los padres de estos niños que de pronto no van a salir, tenemos muchos niños que de estado comatoso no salen, entonces el apoyo juega un papel muy importante. Estos niños que mueren a las pocas horas o días, estos van a requerir una orientación que a nosotros como personal de salud nos exige ayudarles. Es importante buscar la manera más adecuada de hablar con los padres de familia. Acordémonos que no es fácil vivir un proceso así, entonces sí se hace importante que nosotros brindemos una orientación y un apoyo familiar muy adecuado en relación a lo que es el duelo. El personal de enfermería de pronto puede desempeñar un papel muy fundamental a la hora de facilitar lo que es la orientación e informes detallados a los padres de familia. De pronto el médico no tiene el tiempo necesario o estamos extremadamente full en relación, o tal vez hay internos y ellos no pueden dar este tipo de noticia, entonces no está de más que nosotros hagamos un acompañamiento con el médico, que sabemos que estas noticias quienes las dan son los médicos, pero no está de más que usted junto con el médico haga un acompañamiento y pueda brindar la orientación o la información necesaria para estos padres de familia y para los padres de familia que prefieren cuidarlos a niños en la casa. De pronto al momento de la recuperación, que se recuperaron, se lo llevaron, también se hace importante la orientación que yo voy a dar en relación a cómo se va a ir dando el desarrollo completo de este niño. Acá les dejo algunos anexos. Por ejemplo, esta es la tabla de Glasgow para que ustedes vayan viendo cuando hablábamos allá menor de 7, mayor de 8. Acá les dejo qué es lo que evaluamos en cada una de las escalas de Glasgow, que estas suelen utilizarse para trauma cráneoencefálico en niños, pero también para niños que están en estado de
de inconsciencia o en estado comatoso. Ahí están los parámetros de puntuación. De acuerdo a cada elemento, así se va dando lo que es la puntuación. Y aquí está la forma en la cual podemos valorar el Glasgow, si es leve, moderado o grave. Cuando es menor de 9, estamos hablando de una escala de Glasgow bastante grave. Acá hay también otra score, que es para poder valorar el dolor, que es la escala EVA, que nos va a permitir ir viendo cómo se encuentra el niño en ese momento. Que estas escalas nos van a permitir, o escala de Baker, nos permite ir viendo, ir midiendo cómo se encuentra el dolor en el niño. Por acá les dejo algunas referencias que he utilizado para el desarrollo de esta ponencia, y es importante que cuidemos a nuestros niños y niñas. Recordémonos que de ellos depende mucho el futuro, no solamente de la familia, sino que de un país completo. Si usted brinda unos cuidados de enfermería adecuados, téngalo por seguro que este niño o niña en el futuro estará muy agradecido con usted.